Buenos días, hoy es lunes 14 de diciembre del año 2020. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Iniciamos esta nueva semana informativa de entrevistas sobre temas locales, nacionales e internacionales, saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor Bernardo Vega, médico, catedrático universitario e integrante de un equipo de investigadores del famoso COVID-19. Doctor Vega, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Ustedes manejan las estadísticas de los contagios y fallecidos por el COVID. ¿Nos podría actualizar los últimos datos? Adelante. Muy buenos días. En realidad, muchas gracias por la invitación. Yo creo que espacios como el suyo tienen un objetivo y cumple con un objetivo claro, como es el de informar a la ciudadanía, y nos permite obviamente retroalimentar y visibilizar la necesidad de cambios o la necesidad de actitudes que tenemos que tener frente o debemos tener frente a la pandemia, tomando en cuenta que todavía existe un número considerable y evidentemente de riesgo de personas que pueden todavía contraer la enfermedad. Eso es lo que hicimos con el estudio de cero prevalencia, que es lo terminamos entre septiembre y octubre, y obviamente hacemos un seguimiento de los casos en base a los reportes del Ministerio de Salud Pública que se da en la infografía nacional, que se suben de forma diaria, ¿no? Un poco, ¿cuál ha sido la tendencia a nivel nacional esta semana? Esta semana el Ecuador sobrepasó los 200.000 casos. Efectivamente, el día domingo que presentó la última estadística fueron 202.110 casos confirmados. 202.110 casos. O sea, superamos los 200.000 casos, ¿no? Esto quiere decir también que evidentemente es un número creciente que ha tenido el Ecuador y en el país se han dado muestras sospechosas y confirmadas por COVID alrededor de 13.875 muestras, es decir, 13.000 ecuatorianos han fallecido vinculados muy posiblemente con el COVID. Realmente es una cifra que no se ha hablado en el país de una mortalidad tan alta por una enfermedad. No se ha visto, yo pienso, por lo menos en los tiempos modernos, una mortalidad tan grave, sobre todo en número, ¿no? Hablemos de enfermedades como la peste o como el tifus exantemática antes de los 40 o 1940 o 1950, a lo mejor tuvo una mortalidad de este tipo, pero tomando en cuenta la población, pero de los registros actuales, digámoslo así, la mortalidad debida al coronavirus, yo pienso que en nuestro país y a nivel mundial ha sido alta, 13.875 personas. Yo pienso que hay que hacer diferencias, ¿no? Definitivamente hay ciudades, hay provincias que tienen una dinámica distinta y tienen un comportamiento diverso, digámoslo así, frente a esta pandemia. A nivel nacional, tomando en cuenta las mismas cifras del Ministerio de Salud, hacemos un recuento mucho más fácil, es revisarlo, viendo los saltos que da de semana a semana, pese a que tenemos los reportes diarios, ¿no? Por ejemplo, a nivel nacional, del 30 de noviembre al 6 de diciembre se registraron 5.313 casos de COVID, es decir, en 7 días hubieron 5.313 casos. Esto quiere decir 759 casos al día, 31 casos por hora. La última semana, la que vamos de pasar de lunes a domingo, del 7 de diciembre al domingo 13, el número a nivel nacional, según el registro del propio Ministerio de Salud Pública y del Departamento de Gestión de Riesgos, ha sido 3.866, es decir, hubo menos casos la semana anterior. Esto quiere decir prácticamente 552 casos por día, o 23 casos por hora. Es decir,
si bien a nivel nacional ha habido una desaceleración, digamos, tomando en cuenta los casos por semana que se van presentando, desde hace aproximadamente, yo diría, 2 semanas han habido una reducción. Sin embargo, como dije, ese es el promedio nacional, es lo que está sucediendo a nivel nacional. Algo que es sumamente llamativo, por ejemplo, es que la semana anterior, del 30 de noviembre al 6 de diciembre, a nivel nacional, se sucedieron 317 muertes. En una semana, 317 muertes registradas por COVID o causas vinculadas con o sospechosas de COVID. Y en la semana anterior fueron menos, fueron 95 muertes. Es decir, si bien yo pienso que podríamos decir en términos generales que el Ecuador está pasando la primera ola, pero evidentemente hay o puede existir una asimetría en el crecimiento de casos y en el crecimiento, obviamente, de fallecimientos, dependiendo de la provincia o el lugar geográfico que se investigue. Doctor Vega, usted dice el Ecuador está pasando la primera ola. Efectivamente. ¿Y cuándo nos llega la segunda gran ola después de Navidad, en enero? Bueno, depende muchísimo del comportamiento y eso sí creo que es una responsabilidad compartida entre el Estado y las personas. O las recomendaciones que damos han sido siempre muy claras en su propio medio y a nivel de las autoridades creo que han sido bastante claras. Es importante que obviamente se dé el control y también el comportamiento y digámoslo así, la corresponsabilidad de las familias y de las personas. Es muy lamentable que muchas veces el espejo en el que tenemos que mirarnos son países que ya pasaron la primera ola. Por ejemplo, Francia, por ejemplo, Alemania, por ejemplo, Bélgica. Alemania, luego de pasar, digámoslo así, exitosamente la primera ola, el día de hoy ya está cerrando nuevamente escuelas, está reduciendo obviamente nuevamente los negocios y muchas de las veces, fíjese, creo Ya que es una cosa... la propia canciller Angela Merkel Así es. mandó un llamado con lágrimas en los ojos. Así es, así es. Y fíjese usted, ¿qué pasó en Alemania? Después de haber superado la primera ola, como yo creo que fue así, como uno de los países con mejor respuesta en mortalidad, en atención, etcétera, en saturación del sistema, lo superó bien. Después vinieron movimientos, yo no sé ni cómo calificarlos, antivacunas, antimascarillas, antibloqueo, y usted tiene como consecuencia un segundo rebrote. Es decir, mucho tiene que ver el comportamiento de las personas y evidentemente la reacción a las políticas públicas de prevención y de protección que se pueden tener. Doctor Vega, ¿qué pasó en Cuenca la última semana en el tema de contagios y muertes? Hay dos situaciones bastante interesantes en Cuenca y la provincia, ¿no? Como decía, cada locación, cada zona geográfica tiene un comportamiento distinto, digámoslo así. Del 30 de noviembre al 6 de diciembre se dieron hubo 382 casos y del 7 de diciembre al 13 de diciembre es la última semana, es decir, la que recientemente pasó, se registran en los reportes del Ministerio de Salud Pública 381 casos, es decir, hay una estabilización. Tomando en cuenta que en las últimas semanas o posterior a las grandes movilizaciones, o movilizaciones por lo menos, para no decir las grandes, 2 a 3 semanas después siempre se dio un repunte. Por ejemplo, en la provincia de La Suay, del 2 al 8 de noviembre, recordemos justamente en el periodo de feriado, se registraron el número más bajo de casos prácticamente desde el 6 de julio en nuestra provincia. La Suay, 278 casos. 3 semanas después del feriado, evidentemente se da un repunte, ¿no es cierto? Y esto es justamente lo que estamos teniendo ahora, es decir, 201 casos el 2 de noviembre y para el 16 de noviembre, 2 semanas después o 3 semanas después, prácticamente el doble o más del doble, 453 casos. Esto da cuenta justamente de lo que conversábamos hace un momento. La movilidad, la corresponsabilidad, siempre puede generar cambios tan drásticos como estos, como es lanzar al doble el número de casos
en el lapso de 2 a 3 semanas. Esta es justamente la movilidad y esta es justamente la situación que generan la movilidad y sobre todo el relajamiento de las medidas de precaución. Ventajosamente, desde el 23 de noviembre hasta la última semana, tenemos una ligera reducción, digámoslo así, de 453 casos del el 23 de noviembre al 29 de noviembre, se redujo a 381 casos del 7 de diciembre al 13 de diciembre en esta semana. En Cuenca básicamente en la última semana se ha dado una reducción de un 4%, una reducción ligera. Experimentamos exactamente el mismo fenómeno. En la ciudad de Cuenca, en el cantón Cuenca se registraron 169 casos el 2 al 8 de noviembre. Digamos así, 3 o 2 semanas después, el 23 de noviembre al 29 de noviembre, prácticamente fueron el doble, 379 casos. Para la semana anterior, es decir, la anterior a la que acabamos de pasar, del 30 de noviembre al 6 de diciembre hubieron 331 casos y ahora de 7 de diciembre al 13 de diciembre 317 casos, una reducción aproximadamente de un 4%. Pero el mensaje es este, ¿no? Y justamente si hacemos un parangón con su pregunta inicial de la segunda ola, mucho depende del comportamiento que se tenga. Mucho depende del acatamiento de las medidas y obviamente del tipo de medidas que se den. Doctor Vega, entonces la población, los ciudadanos, tenemos que hacer un gran sacrificio en estos feriados que se vienen de Navidad y Año Nuevo para evitar los contagios. Efectivamente, efectivamente. Un compañero de aulas universitarias, el doctor Carlos Romero, que por cuestiones del destino está en Chile, trabajando en Chile y es jefe de la terapia intensiva de un hospital allá en Santiago, y también paz presidente de la Sociedad de Terapia Intensiva en Chile, dijo una cosa que realmente se me quedó grabado. Ingresar a terapia intensiva puede ser la peor experiencia que viva una persona. La peor experiencia que viva una persona. No por el maltrato que pueda recibir, o yo estoy seguro que no es así, del personal sanitario de ninguna manera, sino imagínese usted lo que es estar 3 semanas, 2 semanas, inconsciente, conectado a un tubo, alimentado por vía parenteral. Yo pienso definitivamente que eso no es nada grato, nada de recomendable. Y más allá de eso, se ha demostrado inclusive que las secuelas que se puede presentar, es decir, después de haber superado el coronavirus, van prolongándose en el tiempo, inclusive se han relatado procesos o problemas de fibrosis cística en el nivel pulmonar o de fibrosis pulmonar, que definitivamente tienen ya pasan factura a la calidad de vida a futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien el 80% de las infecciones han sido asintomáticas y no han causado casos graves, el restante porcentaje, entre el 15 al 20%, han requerido tratamiento y obviamente han puesto al borde de la muerte a las personas. Son 13.000 ecuatorianos que han fallecido en lo que va de la pandemia. Es un riesgo de muerte, ¿no? Y sobre todo, veamos que no hogar hay personas vulnerables, papás, abuelos, etcétera, ¿no? Estamos con el doctor Bernardo Vega hablando sobre el tema de los contagios del COVID-19, los fallecidos también lamentablemente a nivel mundial. Doctor Vega, sería importante que nos dé usted algunos consejos. Ya hemos hablado del tema de las medidas de prevención, lavado de manos, distanciamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el tema de la vacuna, que ya está siendo inyectada en algunos países, en Estados Unidos, comienza hoy, decían las autoridades del gobierno de ese país. La vacuna, mucha gente tiene temor y dice, yo no me pongo. Bueno, yo creo que realmente hay muchísimas cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Es increíble a veces un poco cómo el Facebook, el Internet se va haciendo
una fuente de información y a veces con Una información, fuente de información y de desinformación y también. yo diría que en algunos casos de desinformación, por supuesto que sí. Y muchos mitos se van creando a partir de la vacuna y muchas veces muchos mitos se van creando alrededor inclusive de la enfermedad. Acuérdese al inicio de la pandemia que ponerse sal bajo la lengua, que tomarse esto, el otro y definitivamente una serie de sustancias que pugnaban por ser la panacea dentro de las redes sociales para curar el coronavirus, ¿no? Lo mismo está sucediendo con la vacuna y lo mismo ha sucedido con todas las vacunas a nivel mundial. Siempre existe el temor ante algo nuevo, por supuesto que sí. Por supuesto, y nosotros hemos podido ver y hemos podido experimentar el temor que puede existir ante algunas vacunas siendo probadas la efectividad, obviamente mediante estudios clínicos serios, mediante estudios clínicos que han demostrado la efectividad y obviamente los efectos colaterales que pueden producir ciertas vacunas. Ejemplo, cuando se comenzaba a vacunar contra la polio en los años 40, 50, contra la polio y posteriormente ya la polio oral, la OPV en los 60, 50, 60, se decían muchas cosas sobre la polio, pero el día de hoy hablamos prácticamente de haber vencido a la polio en las Américas y hablamos de América Central, América del Sur y América del Norte. Más o menos usted recordará que hace algunos años se promovió una vacuna, por ejemplo, contra el virus del papiloma humano, que realmente ha demostrado efectividad a nivel mundial para la prevención del cáncer del cuello del útero. También hubo un debate grandísimo sobre la vacuna y ahora llegamos a la vacuna del coronavirus. La vacuna del coronavirus definitivamente creo que es importante y ahí viene justamente el rol de la academia, el rol de los investigadores, el rol de los tomadores de decisiones en salud, Ministerio de Salud Pública, justamente hacer ese tamizaje para ver la validez de la vacuna y la aplicabilidad de la misma. Hay dos agencias internacionales bastante importantes que avalan el uso de fármacos y medicamentos en seres humanos. Uno es la EMA en Europa, la Agencia de Medicamentos Europeo, y la otra es la FDA en Europa. Y también cada país, inclusive el nuestro, tiene una agencia de control sanitario, el ARCSA en nuestro país, que avala obviamente la validez de los fármacos que ingresan y están siendo usados a nivel nacional. Vacunas, por ejemplo, que para ingresar a nivel nacional y para establecer el uso humano pasan estos filtros como es FDA, como es la EMA y obviamente en nuestro país con el ARCSA y definitivamente yo pienso que los beneficios que darían a la vacuna superarían con creces los riesgos o los temores que se deberían dar. Es Le decir, hice, doctor Vega, esa pregunta porque el señor ministro de Salud informaba hace pocas horas que en el mes de enero llegan las primeras vacunas a nuestro país y que empezará enseguida la vacunación a los sectores prioritarios, vulnerables de la población. efectivamente. Yo pienso que una de las cosas que estamos esperanzados y obviamente es uno de los objetivos por los cuales ha luchado, yo creo que el mundo entero en estos últimos tiempos es en una carrera por alcanzar la vacuna. Y creo que ha sido en tiempos récords. La vacuna para el ébola demoró aproximadamente 2 años y medio en poder ser probada y utilizada en esa epidemia que, recuerde usted, hace tiempo se dio en el África, ¿no? En este lapso prácticamente de noviembre a noviembre, un año desde que apareció el virus, hemos visto que ya tenemos o ya hay la disponibilidad de la vacuna. Efectivamente, yo pienso que los gobiernos a nivel mundial están haciendo o deben hacer todos los esfuerzos para incorporar la vacuna dentro de su esquema de vacunación, por lo menos el esquema de vacunación emergente, y evidentemente el Ecuador no va a escapar a o no puede dejar pasar esta situación y debe incorporar. Y entiendo que la vacuna será gratuita y comenzará a vacunarse mientras más pronto y a mayor número de gente mejor. Esperemos que así sea, ¿no? Que sea gratuita y no sea un negociado más de los que estamos acostumbrados los ecuatorianos.
Mire, yo pienso que una de las cosas que se debe tomar en cuenta es que, y siempre lo hemos reforzado y en su programa con mucho mayor fuerza, es que la salud es un derecho. Y desde ese punto de partida, la salud que se vuelve un comercio pierde obviamente digamos, norte. Y creo que en el Ecuador, tanto en el servicio público, inclusive en el servicio privado, el norte sigue siendo obviamente el cumplimiento de ese derecho. Es importante analizar que si bien las vacunas están llegando al sistema público y desde este punto de vista las vacunas en el sistema público es gratuita, pero a nivel internacional también el sector privado, de acuerdo al tipo de vacuna, ha estado coparticipando dentro del apoyo justamente a la gestión del el manejo de las vacunas. Yo creo que es importante aquí una alianza que debe existir entre el órgano rector, que es el Ministerio de Salud Pública, y obviamente las instancias que pueden cooperar en la vacunación, dígase desde la producción de hielo, dígase desde la propia vacunación o desde la promoción, como el sector privado, para lograr este objetivo con las primeras dosis que estaban llegando. Me alegro muchísimo. Teníamos o creíamos que esto iba a suceder en marzo, en abril, pero creo que al adelantarse inclusive las autorizaciones a nivel mundial, la obtención o la aplicación de la vacuna a nivel nacional va a ser más temprana y eso es definitivamente favorable. Tendrá que hacerse, doctor Vega, un control riguroso para que no se juegue con la salud de la población. Efectivamente, yo pienso que uno de los elementos fundamentales es garantizar la calidad, ¿no? La vacuna que está viniendo, la vacuna que tengo entendido que llegará es esta vacuna de Pfizer. Es una vacuna que está compuesta con una molécula de ARN o RNA como en inglés, que para que esta molécula se mantenga estable debe mantener una cadena de frío de menos de 70 grados centígrados para que no se descomponga la molécula. Es decir, el garantizar o el establecer un protocolo para que esta cadena de frío se mantenga, garantiza que esta molécula se mantenga estable para que pueda ingresar al organismo y definitivamente causar la inmunidad que se requiere con esta molécula. Ahora la pregunta sería, ¿nuestros cuerpos están preparados para recibir esta vacuna? Sí, mire, yo pienso que realmente hay que analizarlo con mucho, efectivamente, como le decía, mucho temor, ¿no? A lo desconocido y estábamos acostumbrados a las vacunas y de hecho algunas de las que se están fabricando, las vacunas tenían virus muertos o atenuados, ¿no? En las primeras vacunas contra los virus, hablemos de sarampión, ¿no es cierto? Entonces tenían esta característica. Vacunas más modernas han sido o han ido siendo más específicas. Le mencionaba inclusive esta del virus del papiloma humano, que tiene algo que se llama VLP, Virus-like Protein, son proteínas de la cápsula viral, es decir, ya no es el virus entero, sino son proteínas de la cápsula que son inyectadas y han demostrado su efectividad. De aquí justamente, o la característica de esta vacuna, es sacar una fracción, digámoslo así, una cadena de RNA del virus, que al ponerse en contacto con el organismo, despierta inmunidad. El organismo, sea con virus muertos o atenuados o con las VLPs, con las proteínas de las cápsulas de los virus o con ARN viral, desencadena, lo detecta como extraño y produce células de defensa. Es decir, es un mecanismo, pero más, como ve usted, desde los virus vivos a los virus atenuados, a las proteínas virales, se va haciendo más selectivo, para que obviamente la reacción inmunitaria sea mucho más selectivo. Estamos con el doctor Bernardo Vega, hubo un problema con el internet, médico, catedrático universitario, investigador, hablando sobre el tema del COVID-19, los contagios y la vacunación a nivel nacional que se inician el próximo mes de enero. Gracias al doctor Bernardo Vega, desde siempre y hasta siempre.